Buenos días, iglesia. Damos gracias al Señor porque nos permite la oportunidad de congregarnos a través de estos medios, nos permite ser ministrados, ser consolados, ser sanados. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que son parte de la iglesia, pero también damos gracias a cada una de esas personas que han sido invitadas, a las cuales se les ha enviado un link. Damos muchas gracias porque ustedes han accedido a la invitación y a través de esta reunión ustedes pueden ser tremendamente ministrados. Cuando yo conocí al Señor, mis amigos me mostraron a Jesús. Mis amigos me hablaban de Jesús, fueron insistentes. Entre ellos está mi esposo, que en ese tiempo era mi amigo, y ellos me hablaban del Señor y insistieron muchos meses, harto tiempo insistieron hasta que yo pude tener ese encuentro con el Señor. Tal vez en esa ocasión no fue un link, fue una invitación, me regalaron una Biblia, pero ese fue el contacto para que yo conociera a Jesús, para que mi vida fuera transformada y que no solamente me tocara a mí, sino también a toda mi familia, y por eso yo le doy gracias al Señor. Así que aproveche esta oportunidad que el Señor le da, no deseche el amor de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites. Muchas gracias porque tu amor es manifestado en cada detalle de nuestra vida a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún mientras estamos dormidos, tu amor y tu misericordia siguen moviéndose, siguen interviniendo en nuestras vidas. Que el dulce Espíritu Santo tome esta palabra y ministre a nuestros corazones en esta mañana y transforme cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse un título a este mensaje y el título es Todo Incluido. Todo incluido. Y quiero que leamos en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay una palabra muy importante que dice, que quiero que la guardemos en nuestro corazón, y que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y cada uno de nosotros hemos sido salvados. El sacrificio de Jesús en la cruz trajo salvación no solo a nosotros, sino que a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero lamentablemente muchos cristianos se han quedado solo en el punto del perdón de pecados. Pero hoy día el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que la salvación es mucho más que eso. La salvación es mucho más que el perdón de pecados. La salvación lleva dentro de sí algo que nosotros a veces nos es difícil comprender. Por eso ahí lo que leíamos decía que Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y hay una historia que yo he oído por muchos años, desde hace mucho tiempo, y la quiero usar como una ilustración en esta mañana. ¿De qué se trata? Cuenta la historia que había un hombre, y yo le voy a poner más para que a usted le quede más clara, y vamos a situarlo en Europa. Un hombre estaba en Europa y quería viajar a América en busca del sueño americano, que iba a significar un cambio de vida, una vida mejor,
una mejor calidad de vida, pensaba formar familia, tenía muchos sueños. Y dice que junta mucho dinero, o el dinero necesario para comprar un pasaje, no en avión, sino que en barco, porque supuestamente era más económico. Y él se esfuerza y compra este pasaje y se embarca. Feliz ese día que él se embarcó, y con el resto de dinero que le quedó de lo que gastó en el pasaje, él compró algunas provisiones. Pero como el viaje en barco era muy largo, era demoroso, llegó un momento en que las provisiones empezaron a escasear y él empezó a pasar hambre. Y ya llegó al punto de que estaba casi muriendo de inanición, muriendo de hambre. Entonces él dijo, yo voy a ir a los comedores y voy a comer y pase lo que pase. Y él fue al comedor, se sentó y pidió la comida que había para ese día, la comida, el postre, comió todo lo que le sirvieron. Y después le dijo al garzón que lo atendió que cuánto era el valor de lo que él se había comido. Y él le dijo, Señor, todo el valor de la comida que usted se comió está incluido en el pasaje. Cuando usted pagó el pasaje, pagó todo lo que implicaba, toda la comida de todos los días, el desayuno, el almuerzo, la once, todo estaba incluido. Oh, sorpresa para ese hombre. Estaba a punto de morir porque no había entendido que en el valor del pasaje estaba todo. Pudo haber muerto, gracias a Dios no murió. Pero esta ilustración nos ayuda para entender que a veces nosotros actuamos así. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Él nos salvó. Y en esa salvación estaba todo incluido. Por eso yo le puse el nombre todo incluido. Y cuando hablamos de la salvación no podemos dejar de hablar del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban llevando en su corazón una promesa que les había dado el Señor. La promesa de una vida nueva, la promesa de una vida mejor. Ellos estaban en esclavitud, estaban en escasez, estaban en opresión en ese lugar, pero Dios había desatado sobre la vida de cada uno de ellos una promesa de llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Y ellos, la palabra dice que salieron felices de Egipto, salieron prosperados porque los egipcios les dieron mucha provisión para que ellos tuvieran. Pero recién iniciado el trayecto, comenzaron los problemas. Y yo había puesto un punto, fe versus promesas. En el desierto, para el pueblo de Israel, se vieron enfrentadas estas dos cosas. La fe enfrentada con las promesas que Dios le había dado. A poco de iniciar el viaje, ellos empezaron a murmurar. A poco de iniciado el viaje, ellos empezaron a quejarse. ¿Por qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos mejor? Entonces, ellos empezaron a dudar de la salvación que Dios le había dado. Ellos empezaron a dudar de la promesa que Dios le había hecho de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Ellos tenían una idea muy pobre de la salvación. Tal vez ellos pensaban que la salvación era solo sacarlos del yugo de Faraón, solo sacarlos de Egipto. Y ellos no entendieron que, si bien es cierto, eso fue lo primero, eso solo era parte de lo que Dios se había comprometido a hacer en la vida de ellos. Tenían una idea muy pobre de la salvación y empezaron a declarar que Dios los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto.
su trayecto, su caminar en esos 40 años fue de continua murmuración. Pero a pesar de la murmuración, Dios estuvo muy por encima de todo lo que ellos decían o hacían. Y yo me encontré con un versículo en Salmo capítulo 78, versículos 21 y 22. Y ahí dice que, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Cuestionando a Dios. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? O sea, poniendo en tela de juicio al Señor. ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, todas estas preguntas, todas estas conjeturas, todo esto que ellos decían, evidentemente Dios la escuchaba. O sea, ¿podrá Dios poner una mesa en el desierto? Dios había abierto el Mar Rojo para que pasaran en seco. Dios había doblegado la voluntad de Faraón y ellos se preguntaban, ¿podrá dar también pan? Y ahí mismo, siguiendo en Salmo 78, dice que el Señor oyó y se indignó cuando escuchó estas palabras. Pero dice, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Entonces aquí se describe claramente qué es lo que le había pasado al pueblo de Israel. No habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 78 de Salmo, está descrito lo que Dios hizo. No lo vamos a leer por tema de tiempo, pero Dios, ahí en ese mismo Salmo dice que Dios les trajo el maná del cielo, que le dio carne hasta que se saciaron. No habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, pero sin embargo, ¿qué hizo Dios por ellos? Les abrió el Mar Rojo, como decía recién, los alimentó. Cuando pidieron carne, les envió las codornices y comieron hasta saciarse. Les proveyó sanidad cuando vinieron esas serpientes y les mordieron y ellos morían. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, levanta una serpiente y todo aquel que mire la serpiente será sanado. O sea, en medio del desierto, Dios les proveyó sanidad a cada uno de esos. Les dio agua de la roca. La palabra dice que sus zapatos no se rompieron, ni sus vestidos envejecieron. También nos dice que en la noche, cuando hacía mucho frío en el desierto, ¿qué hacía Dios? Había una nube que les daba ese calor por la noche. Y en el día, cuando hacía mucho calor, ¿qué hacía esa nube? Le proporcionaba sombra. Entonces, a pesar de todo lo que el pueblo hizo, lo que el pueblo hablaba, de lo que el pueblo se quejaba, Dios había empeñado su palabra que los iba a salvar. Y en esa salvación no solo estaba incluido salir de Egipto, sino que estaba incluido todo lo que ellos iban a vivir en el desierto. Todas sus necesidades iban a estar cubiertas. Entonces, como ellos no le creyeron a Dios, ni creyeron a sus promesas, llegó un momento en que cuando Moisés no estaba, ¿qué hicieron? Se fabricaron un becerro de oro al cual comenzaron a adorar. O sea, su falta de creer en las promesas de Dios les llevó incluso a cambiar a Dios por un becerro, por un objeto. Entonces buscaron su prosperidad también tomando cosas de los pueblos paganos a los cuales Dios le había dicho que no lo hicieran. Entonces, si nosotros analizamos qué les pasó, lo que decía aquí en Salmo, no creyeron a Dios, no confiaron en su salvación, ni creyeron en Dios.
Ahora todos nosotros conocemos el fin de esta historia del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cuál era la promesa? La tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué nos dice la palabra? Solo dos, Josué y Caleb, de todos los que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida. ¿Qué les pasó? Lo vuelvo a repetir. No confiaron en Dios ni creyeron en su salvación. Ahora, esta palabra no es solo para que la apliquemos al pueblo de Israel, sino que también tenemos que aplicarla a la iglesia, a nosotros. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación que no tiene límites. Y por eso yo le puse todo incluido. Cuando el Señor me salvó, el Señor me dijo, todo está incluido. No hay nada nunca te va a faltar nada porque todo está incluido. Cuando nosotros contratamos algún servicio, tenemos que leer el contrato, ¿cierto? Porque muchos contratos traen la letra chica y a veces por no leer la letra chica sufrimos pérdida, no sé, en un contrato de celular, en un viaje que nos dicen que, no sé, es una casa con vista al mar y un montón de cosas. Y cuando llegamos a ese lugar nos damos cuenta de que está muy por lejos de lo que nosotros pensábamos que habíamos contratado. Pero con Dios no hay problemas. Dios no tiene letra chica. En lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha prometido, en sus promesas, no hay letra chica. El Señor tiene todo incluido, todo incluido. Lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo allá en la cruz, su sacrificio en la cruz fue completo y fue perfecto. No se le olvidó ningún detalle. No se le olvidó qué provisión iba a hacer si yo soy rápida para enojarme. No se le olvidó el remedio para la ira. No se le olvidó el remedio para la enfermedad. Todo completo, todo incluido está en el sacrificio de la cruz. Todo incluido. Y esa es la base de nuestra salvación, el sacrificio de Jesús. En la cruz lo incluye todo. Esa es la base de nuestra salvación. La causa de todos los problemas humanos es el pecado. Esa es la base de todos los problemas de la humanidad. Y el único que pudo resolver ese problema del pecado fue Jesús, es Jesús y será Jesús a través de su muerte en la cruz. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro fin. Ese era nuestro destino. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra realidad. ¿Y qué significa destituidos? Rechazados, echados, no tomados en cuenta, apartados de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir apartado de Dios? ¿Qué significa no tener a Dios? Hay muchas cosas que podríamos decir, pero podríamos mencionar que estar fuera de Dios significa la muerte espiritual, que es la peor. Significa tener corazones llenos de resentimiento, de odio, de venganza, no tener esperanza. Esa era nuestra realidad, destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la esperanza y esa es parte de lo que contiene la salvación.
Esto es parte de lo que contiene lo que nosotros hemos obtenido desde que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y Él murió para darnos salvación. Y lo vuelvo a decir, salvación no solo es perdón de pecados, eso es tremendamente grande que alguien perdone nuestros pecados, pero es tanto lo que Dios nos da, como leíamos al principio, nos da abundantemente que nosotros no lo podemos comprender. Nos da el perdón de pecados en la salvación, pero además incluye mucho, mucho más. Tenemos el perdón de pecados. Y Dios no nos dijo, solo te perdono los pecados. Y para los demás, ráscate con tus propias uñas. Nunca Dios nos dijo eso, sino que en su salvación hemos visto, y no porque lo hayamos visto, sino que porque la palabra de Dios lo dice, que cuando necesitamos salud, Él ya hizo la provisión de la salud, hizo la provisión de la salud, hizo la provisión de la paz en el corazón, hizo la provisión de las cosas materiales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando necesitamos salud? ¿A quién estamos acudiendo? ¿A la medicina? Cuando necesitamos provisión, ¿me busco otro trabajo? Hago muchas horas extras, aunque ahora es más difícil. Por eso el Señor nos tiene a todos encerrados en las casas. Cuando necesito consuelo me veo una teleserie. Cuando necesito paz hago yoga. ¿Cuáles son los caminos que yo elijo? Ahora, ¿cuándo uno elige estos caminos? Cuando piensa que en la salvación solo está el perdón de pecado y que las demás cosas las tengo que buscar por otro lado, que no estaban contempladas en la salvación, en el sacrificio de la cruz. Entonces, yo tengo que cuidarme de los pensamientos que a veces hay en mi mente. Yo podría pensar, Jesús me perdonó, pero todo lo demás lo tengo que gestionar yo y tengo que trabajar. Mucha gente dice, yo todo lo que soy me lo debo a mí, a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi inteligencia. Todo lo que tengo es porque yo me he sacado la mugre trabajando. Pero quiero decirle que esa forma de pensar no nos llevará a un lugar seguro. Porque cuando yo pienso que las cosas son por mí, son por mi esfuerzo, son por mi inteligencia, terminaré cansado, agobiado, amargado y lejos de todo lo que el Señor tiene preparado para mí. Entonces el Señor, ¿qué nos quiere recordar en esta mañana? Que debemos confiar en un Dios sanador, en un Dios proveedor, en un Dios consolador, en un Dios para el cual no hay límites. Nosotros no debemos ponerle límites a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que Dios ya hizo en la cruz, a la provisión que Dios hizo en la cruz. De repente yo he escuchado a gente decir que Dios está demasiado cansado y que tiene que escuchar a tanta gente que mejor no le pido nada. Pero la verdad es que ese es un tremendo error. Dios tiene oídos para cada uno de nosotros. Dios es infinitamente grande, que nosotros no lo podemos entender o no lo podemos comprender. Estábamos, como decíamos delante y como dice la palabra, estábamos destituidos de todo. Pero por un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús, fuimos aceptados. La palabra dice que en Jesús
estamos completos y no tenemos necesidad de nada más. Y eso se nos tiene que quedar en la mente, en el corazón. En Jesús yo estoy completo. No tengo que andar mendigando nada. No tengo que andar buscando por otros lados, porque en Él estamos completos. Antes de morir en la cruz, Jesús hizo una exclamación. Jesús dijo, consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Significa la tarea fue hecha con éxito. La tarea fue hecha perfecta. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Una tarea, un trabajo perfecto. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la ofrenda? Cristo fue la ofrenda, su vida, su sangre. ¿A quién hizo perfectos? A nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cómo es la salvación que Él nos ha dado? Completa. Mire todo lo que encierra este pequeño versículo. La ofrenda fue Cristo, que nos hizo perfectos a nosotros para siempre. Y fue una ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos de Dios? ¿Cómo no pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que nos ayude a entender todo lo que está involucrado en la salvación? Todo está involucrado, todo. Y todo es todo. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de una salvación tan grande? Los que ya hemos recibido a Jesús ya nos hemos apropiado de esta salvación tan grande. ¿Cómo nos apropiamos? Naciendo de nuevo. Y para la gente que hoy día está viéndonos por primera vez o que ya lo ha hecho hace varias semanas, lo único que usted tiene que hacer para experimentar todo lo que está guardado en la salvación de Dios, la palabra dice que es nacer de nuevo. Juan 1:11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos la autoridad de hijos de Dios. Entonces, para las personas que nos están viendo hace poco, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Para experimentar estos beneficios para mi vida, tengo que recibir a Jesús en mi corazón. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno abre la puerta, el Señor va a entrar. El Señor va a entrar y va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces yo vuelvo a insistir en la salvación que Jesús nos proveyó, está todo incluido. Y en los encuentros hablamos acerca del intercambio, de este intercambio maravilloso que sucedió en la cruz. Todo incluido, no se le olvide esa palabra, todo incluido. Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener perdón. O sea, vale decir que Él me perdonó. Y la palabra dice que si pecamos, tenemos un abogado con el Padre, que es a Jesús. Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener perdón. Él fue herido para que nosotros tuviéramos sanidad. Él sufrió la muerte para que tuviéramos vida. Y en este punto leí un versículo que no me acuerdo dónde está, pero dice que Él gustó la muerte. Gustó la muerte, no sufrió la muerte. Él gustó la muerte por amor a nosotros. Él sufrió la maldición para que nosotros pudiéramos disfrutar de sus bendiciones. Él se hizo pobre siendo rico
para que nosotros recibiéramos de toda la abundancia que Él tiene para sus hijos. Él llevó toda nuestra vergüenza para que nosotros participáramos de la gloria de Él. Él sufrió el rechazo para que nosotros fuéramos aceptados. Y hemos sido aceptados. Y hemos sido hechos hijos de Dios. Y qué bueno que Dios no tiene hijos de segunda clase. Dios no hace acepción. Yo soy tan hija de Dios como usted que nos ve por primera vez y que ya hizo su decisión de fe. Hoy día nosotros podemos experimentar esa tremenda provisión que Dios hizo para cada uno de nosotros. Debemos ser agradecidos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y quiero ser majadera a lo mejor, salvación que lo incluye todo. Debemos ser agradecidos de esta gran salvación que Dios nos dio en la persona de su Hijo Jesucristo, que el Padre nos dio en la persona de Jesucristo allá en la cruz. Debemos ser agradecidos. Y escuché una frase que decía que agradecer es la expresión más pura de la fe. Agradecer es la expresión más pura de la fe. Por lo tanto, practiquemos la gratitud. Practiquemos la gratitud a diario. Gracias, Señor, por todo lo que implica conocerte. No limitemos la salvación solo al perdón de pecados, porque la salvación que tenemos suple todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, porque en Jesús estamos completos, porque la provisión en la cruz fue completa. Y también escuché esta frase de un maestro de la palabra, Derek Spring. Él dice que la salvación es perfectamente perfecta y completamente completa. Al Señor no se le olvidó ningún detalle. A nosotros se nos olvidan más que detalles, pero al Señor no se le olvidó ningún detalle. Disfrutemos esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos hace recordar que tú no haces las cosas a medias, Señor, que tú no haces las cosas a lo que salga. Tu amor es tan perfecto y es tan incomparable que nos ha dado todo. El Padre nos ha dado todo en la persona de Jesús. Gracias, Jesús, por llevarte nuestra vergüenza. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Jesús, por traer sanidad. Gracias por traer aceptación. Gracias por llevarte todas las maldiciones que cargábamos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cambiaste toda maldición por bendición, Señor. Que no nos pase lo que le pasó a ese hombre que compró los pasajes, que compró los pasajes de ese barco, que casi se muere de hambre, porque pensaba que no estaba incluida la alimentación. Que no nos pase, Señor, que desfallezcamos teniéndote a ti aquí al lado, dentro de nosotros, teniendo tus promesas para nosotros. Querido Espíritu Santo, haznos entender en esta mañana que todo lo que tú hiciste fue completo y fue perfecto, y que no necesitamos correr en pos de nadie ni de nada, porque en ti ya está todo hecho. Por eso tú dijiste en la cruz: consumado es, consumado es. Disfrutemos. Ayúdanos a disfrutar de este regalo tan precioso, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por atraernos a ti con cuerdas de amor, Señor. Por olvidarte, Señor. Por olvidarte de todos nuestros pecados, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra en esta mañana. Esta palabra que nos bendice y que trae refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. Querido amigo que estás ahí y que aún no te has decidido a entregarle tu vida al Señor, yo te quiero invitar en esta mañana, y más que una invitación mía, es una invitación del Señor, a que le abras su corazón. ¿Qué vas a recibir a cambio? Salvación completa, todo incluido, todo. Esa es la promesa del Señor para ti en esta mañana. Así que te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que he vivido toda mi vida lejos de ti, que me he negado a veces, aunque he escuchado, aunque me han invitado a recibirte, me he negado. Pero en esta mañana quiero reconocer que soy pecador y que necesito de ti. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y que me hagas un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, me arrepiento de toda mi vida pasada. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a través de esta confesión, como dice la palabra, yo me convierta en un hijo tuyo, en una hija tuya. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz por mí. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Un aplauso ahí en su casa, donde usted está, de un aplauso. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un alma se arrepiente, cuando alguien le entrega su corazón a Jesús. Muchas gracias por estar conectados, pero las más gracias al Señor, porque nada de esto es posible si no es por su gracia. Te amamos, Jesús. Muchas gracias, iglesia. El Señor les bendiga.